Bueno, en este vídeo vamos a ver la condición de derivabilidad de una función, es decir, saber cuándo una función es derivable. Ya habíamos visto que la definición derivada en un punto A era el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a partido por x menos a. Este límite también se podía escribir como límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido por h. Como la derivada es un límite, para que un límite exista, la condición es que tanto el límite por la izquierda como el límite por la derecha valgan lo mismo. Entonces, vamos a ver si un ejemplo de una función a trozos. Vamos a poner la función f de x igual a el seno de x cuando x es menor que 0 y que valga, por ejemplo, x cuando x es mayor o igual que 0. La pregunta que nos hacemos es, ¿esta función es derivable en el punto 0, donde se pasa de un trozo a otro? Pues para poder contestar a esta pregunta tenemos que calcular la derivada. La derivada de una función a trozos hay que derivar cada trozo. La derivada del seno va a ser el coseno, el trozo cuando x es menor que 0. Y la derivada de la x es 1, cuando x es mayor o igual que 0. ¿Existe la derivada por la izquierda y por la derecha y vale lo mismo? Pues vamos a calcularlo. ¿Cuánto vale el límite de la derivada cuando x tiende a 0 por la izquierda? Pues sustituyendo por 0 nos sale coseno de 0, que es 1. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1? 1. ¿Existe la función en el 0? Sí, vale 1. Luego coinciden. Si el límite por la izquierda de la derivada y el límite por la derecha coinciden, esta función es una función derivable. Y su derivada vale 1 en el 0. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a coger la función f de x. Va a ser una función a trozo, que el primer trozo va a ser x al cubo menos 2 cuando x es menor o igual que 1. El segundo trozo va a ser, por ejemplo, x más 1 si x es mayor que 1. La pregunta ¿es derivable esta función en el punto x igual a 1? La condición para que la función sea derivable es que su límite por la izquierda, su límite por la derecha coincidan y además exista la función en ese punto. Vamos a calcularlo. Tenemos que hacerlo con la derivada. Entonces calculamos la función derivada y la derivada de la primera función es 3x cuadrado y la derivada del número es 0, luego 3x cuadrado cuando x es menor o igual que 1. Y la derivada de la segunda función, la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Luego se queda 1, cuando x es mayor que 1. Esta es la función derivada de la función original que nos han dado. Y la pregunta ¿es derivable en el 1? Pues vamos a calcular el límite lateral. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de nuestra función. Ese límite sustituyendo son 3 por 1 al cuadrado. Sale 3. Vamos a hacer el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de nuestra función. Eso sale 1. ¿Nos ha salido lo mismo los límites? No, son distintos. Si son distintos, no existe el límite cuando x tiende a 1 de la derivada. Eso quiere decir que la función no es derivable. No es derivable en el punto 1. A continuación nos vamos a plantear, una vez que sabemos lo que es derivabilidad, si hay relación entre la continuidad y la derivabilidad. ¿Una función continua es siempre derivable? ¿Una función derivable es siempre continua? Pues la respuesta a esto es que toda función derivable, si una función es derivable, siempre va a ser continua. O sea, si nosotros estudiamos una función y vemos que es derivable, también va a ser continua. La explicación de esto es una demostración que no vamos a ver aquí, pero se puede justificar diciendo que como la derivada es un límite, si es derivable existe este límite. F de a más h menos f de a partido por h. Y si existe este límite, se puede deducir que entonces, en particular, el límite cuando x tiende a de la función vale f de a, que es la condición de continuidad. La condición para que una función fuera continua es que existiera el límite y valiera lo mismo que f de a. Si existe este límite, eso va a conllevar que se cumpla también esta condición. Entonces, todas las funciones que son derivables van a ser continuas. Pero lo contrario no es cierto. O sea, toda función que sea continua
¿Va a ser derivable? Y la respuesta es que no. No tiene por qué. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a coger esta función, f de x igual a x si x es menor o igual que 0 y menos x si x es mayor que 0. ¿Esta función es continua en el 0? Venga, vamos a preguntarnos, a estudiar la continuidad. Continua en 0, vamos a verlo. ¿Cuánto es el límite por la izquierda? Cuando x tiende a 0 por la izquierda, pues sale de x, sale 0. Y eso es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. De nuestra función que es menos x, también sale 0. Los límites coinciden. Y precisamente vale 0, que es lo mismo que vale la función en 0. Luego es una función continua en el 0. ¿Es derivable en el 0? Pues tendríamos que calcular la función derivada. La vamos a hacer aquí abajo. Ya me he quedado sin espacio, voy a hacerlo más pequeñito. La derivada de x es 1. La de menos x es menos 1. Cuando x menor o igual que 0. Cuando x mayor que 0. Y si nos fijamos, si hacemos el límite por la izquierda, cuando x tiende a 0 por la izquierda, de la derivada, eso sale 1. Y el límite por la derecha, eso sale, por la derecha sale, en nuestra función sale menos 1. Luego los límites no coinciden. Esta función no es derivable en el 0. Aquí tenemos un ejemplo de una función que es continua en el 0, pero que no es derivable. Conclusión. Tenéis que saber que cualquier función que es derivable va a ser continua, pero que todas las funciones continuas no tienen por qué ser derivables. Bueno, vamos a borrar todo esto, vamos a dejarlo limpio y vamos a ver gráficamente cómo saber que una función no es derivable. Listo, ya lo tenemos esto limpio. Entonces vuelvo a escribir la función que estábamos estudiando. F de x igual a x si x es menor o igual que 0 y menos x si x es mayor que 0. Si esto lo representamos gráficamente en un eje de coordenadas, la función vale x en la parte negativa y menos x en la parte positiva. Aquí se ve claramente en el dibujo que es una función continua en el 0. Aquí es continua, es una función continua. Pero fijaros que hace un pico. Estos picos son los que hacen que no sea derivable, porque cuando se calcula la derivada, el límite sale hacia un lado y el límite de la otra sale hacia el otro. Esto lo vamos a entender mejor cuando veamos el siguiente vídeo que es sobre la interpretación geométrica de la derivada, que va a ser la recta tangente a la función. En estos picos, las pendientes por la izquierda van a ser distintas de las pendientes por la derecha. Entonces, si nos encontramos un dibujo y va haciendo cosas así, en todos estos puntos va a ser derivable, pero si de pronto nos encontramos un punto en que hace un pico, ese punto donde es un pico no va a ser una función derivable. Fijaros que esta función es una función continua, pero en ese punto que acabo de marcar aquí, esa función no va a ser derivable.